Por la vía judicial, el Estado puede conseguir que se declare la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes en los que se realizan ilícitos o están vinculados con hechos delictivos. Se trata de la extinción de dominio. México cuenta con una ley federal en la materia, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución, y hoy en Escuela Judicial hablaremos sobre la capacitación que se imparte sobre este tema. Soy Verónica González, comenzamos. Y para hablar precisamente sobre la extinción de dominio, está con nosotros el juez Víctor Octavio Luna Escobedo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, fue actuario, secretario de juzgado y secretario de tribunal y ocupa el cargo de juez de distrito desde noviembre del año 2013. Bienvenido, juez. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Pues para ir adentrándonos en el tema y para quienes no son especialistas, díganos qué debemos entender cuando estamos hablando de la extinción de dominio. Bueno, la extinción de dominio es una institución jurídica, es muy novedosa en nuestro país. A partir de la reforma constitucional de 2008, al artículo 22 de la Constitución, se establece la institución de la extinción de dominio. ¿Dónde nace la extinción de dominio? Yo considero que es a partir de la Convención de Palermo contra el crimen organizado que suscribió el Estado mexicano, donde se establece la obligación de los estados firmantes de establecer mecanismos que ayuden a combatir este fenómeno que es mundial. Ahí es el fundamento internacional de la extinción de dominio. México siempre ha tratado, nuestro país, de cumplir con sus compromisos internacionales, y en ese tenor se da una serie de reformas a distintos ordenamientos legales, empezando por nuestra Constitución Federal, donde se establece en el artículo 22 constitucional la figura de la extinción de dominio como una excepción a la confiscación. Ahí es donde podemos encontrar a la figura de extinción de dominio. Y con esta figura novedosa, porque es de recién creación o de recién aplicación en el derecho mexicano, ¿qué retos les plantea a ustedes como jueces? Bueno, primero, el principal reto es entender qué es la extinción de dominio, porque la primera ley que se regula atendiendo a la Constitución es en 2009, la ley de extinción de dominio para el entonces Distrito Federal. Al año siguiente viene la Ley Federal de Extinción de Dominio, y a partir de ese momento en todas las entidades federativas se crea una legislación de extinción de dominio, con excepción del estado de Yucatán. Es la única entidad federativa que no tiene ley de extinción de dominio, y bueno, la razón es interesante saber cuál sería, que no han legislado, y yo considero que es una entidad donde no se registra tantos no se registran tantos ilícitos, que ya lo trataremos más adelante, que tienen relación con el tema de la extinción de dominio. Esa podría ser una explicación. La Ley Federal de Extinción de Dominio, entonces, en 2010, y a partir de ahí el Consejo de la Judicatura, atendiendo a los transitorios, crea un juzgado especializado en extinción de dominio. Y la experiencia inicia a partir del 2010, y a la fecha han sido 4 compañeros los que han ocupado el puesto de jueces especializados, y la experiencia que cada uno de nosotros, los que estuvimos ahí, mi actual compañera que está en extinción de dominio, han generado, pues es lo que ha permitido que esta institución vaya cobrando su propia forma, sus propias interpretaciones, que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado criterios muy interesantes, como también algunos tribunales colegiados en materia civil en el primer circuito. Es decir, ¿este juzgado especializado tiene competencia para toda la República? Sí, esa es una de las peculiaridades de la materia a nivel federal. Hay un solo juzgado que tiene competencia en toda la República Mexicana. Tiene 3 competencias. La jurisdicción es en toda la República Mexicana y son 3 competencias. La primera competencia es como un juzgado auxiliar que coadyuva en la elaboración, en el dictado de resoluciones que lo determina la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en auxilio
a los compañeros jueces que tienen mucha carga de trabajo, de ahí que se pueden dictar sentencias en cualquier materia. Eso es en cuanto a la competencia auxiliar. Pero ya en cuanto a la competencia específica de la materia de extinción de dominio, tenemos que es el único juzgado en toda la República que conoce tanto de amparo indirecto como de la materia exclusiva del proceso de extinción de dominio. ¿Esto es por la cantidad de asuntos que se registran? Sí. La cantidad de asuntos en materia de extinción de dominio son escasos y depende mucho de lo que el agente del Ministerio Público especializado en la Procuraduría General de la República considere que debe de pasar a extinción de dominio. Por otra parte, a pesar de los años que han transcurrido del 2008 a la fecha, la experiencia y la potencialidad que tiene esa materia, desde mi punto de vista, está en desarrollo. Y de ahí que requiere esa ley, ya también lo trataremos minutos después, requiere de muchas reflexiones sobre lo que tiene que reformarse de esa ley para alcanzar un verdadero potencial. En este caso, ¿estos asuntos también tienen ciertos plazos? O sea, ¿responden a una dinámica muy particular? Responden a una dinámica muy particular y de hecho esa es una de las características de la extinción de dominio, donde en qué rama del derecho encuadramos a la extinción de dominio. La Suprema Corte, la primera sala en específico, en una ejecutoria determinó que tiene una característica híbrida. ¿Qué significa eso de híbrida? Se compone de 3 materias. Preponderantemente el procedimiento es civil. En el momento de dictar la resolución, el juicio propiamente dicho, se atiende a la materia penal y en el desarrollo del procedimiento, como en la ejecución de la sentencia, aplicamos disposiciones de derecho administrativo. Entonces, de ahí su naturaleza híbrida, combina esas 3 materias, civil, penal y administrativo. Así es. Vamos a hacer una pausa y de regreso me gustaría que nos comentara o que nos narrara un poco cómo se va desarrollando el proceso, con ¿no? mucho en su gusto. experiencia. Con mucho gusto. Vamos a la pausa y regresamos a Escuela Judicial. Echemos un vistazo a lo más destacado de las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal y regresamos con el tema de hoy. En el aula de Colima y las extensiones de Nayarit y Saltillo continuó el curso básico de formación y preparación de secretarios 2018. En Uruapan, Michoacán, se impartió el taller de atención y trato al público como parte de las actividades de la Escuela Judicial. Debates desde la Judicatura sobre Derecho Administrativo y Fiscal se desarrollaron en la extensión Saltillo. En esta sede también se impartió el taller de estrategias de comprensión y lectura rápida. Mientras que en Ciudad Juárez, Chihuahua, se llevó a cabo el taller de calidad en el servicio. Ya estamos de regreso conversando con el juez Luna Escobedo sobre el tema de extinción de dominio. Y antes de que nos cuente sobre la capacitación en esta materia, para los que no están familiarizados con el tema, descríbanos un poco cómo se desarrolla un juicio de extinción de dominio. Bien, consta de 2 partes fundamentales. La primera es la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio y la segunda es propiamente ya la acción de extinción de dominio que se ventila a nivel federal en el juzgado especializado. La primera parte en el sistema tradicional se lleva a cabo ante el agente del Ministerio Público. Es como si fuera una averiguación previa tradicional. Hay una denuncia y el agente del Ministerio Público empieza a investigar. Hay un desglose de los delitos por los cuales procede la acción de extinción de dominio, que les voy a explicar a continuación. Y a partir de ahí, el agente del Ministerio Público integra su carpeta ya cuando cuenta con los elementos necesarios que él considera que son suficientes para ejercer la acción de extinción de dominio, los requisitos que establece la ley en específico, presenta su demanda ante el juez especializado. El juez especializado recibe la demanda y puede dictar
3 prohibidos fundamentales. El primero es admitiendo la demanda si cumple con los requisitos que establece la ley. El segundo es haciendo una prevención por si falta alguna formalidad, algún requisito que satisfacer. Y el tercer tipo de determinación puede ser desechándola, cuando considera que la acción de extinción de dominio es improcedente. En el supuesto de que admita la demanda, se corre traslado a la parte que va a ser la enjuiciada, que es la persona que tiene un derecho sobre los bienes muebles o inmuebles. Esta es la primera característica de la acción de extinción de dominio, que procede sobre bienes muebles e inmuebles, producto, objeto o instrumento de las siguientes conductas ilícitas. La primera es delincuencia organizada, la segunda es delitos contra la salud, la tercera es trata de personas, secuestro, robo de vehículos y enriquecimiento ilícito. Estos 6 hechos delictuosos están previstos en el artículo 22 constitucional y son las únicas 6 conductas por las cuales procede ejercer la acción de extinción de dominio. ¿Qué sucede cuando la persona, el dueño de ese inmueble, por ejemplo, no es quien comete esos ilícitos? Porque sí se debe dar, ¿no? Se da. Algunos ya lo saben. Se da, y sobre todo en el aspecto del instrumento del delito. Pongamos como ejemplo a alguien que es dueño de un inmueble y lo otorga en arrendamiento, y ese inmueble es utilizado lamentablemente para cometer alguna de estas 6 conductas que acabo yo de mencionar. Ahí se le da su garantía de audiencia y él tiene que demostrar que es un tercero de buena fe. Se le da su garantía de audiencia, y si demuestra que él no tenía el conocimiento de que se estaban llevando en el inmueble, en ese inmueble que estamos poniendo como ejemplo, digamos, trata de personas que tenían ahí, inclusive secuestradas a personas, exactamente, que se da mucho aquí en el caso de la Ciudad de México. En ese caso, él va a demostrar, el Ministerio Público tiene la carga de probar que él estaba actuando de mala fe. El Ministerio Público tiene que probar que... Tiene que probar... pues sí, porque ya realizó su investigación, exactamente. ¿no? Y aquí entra el principio de la carga dinámica de la prueba. Cada quien asume la carga de probar lo que le corresponde, ¿no? También tenemos la figura muy interesante de los prestanombres o testaferros. La delincuencia organizada invierte sus ganancias en activos, y estos activos, pues precisamente para diluirlos, los pone a nombre de otras personas que le van a permitir precisamente que la autoridad, deslindarse, ¿no? Exactamente, que la autoridad no tenga un conocimiento exacto de ahí quién el es el papel del propietario. Ministerio Público es fundamental. Es fundamental, de ahí que la investigación precisamente tiene que ser una investigación muy completa, muy certera, para que la acción de extinción de dominio pueda llegar a buen término. A que realmente golpee o impacte en donde se quiere, ¿no? Exactamente. Pero entonces, ¿qué sucede? Si la persona demuestra que no estaba vinculada, que no sabía, ¿no le quitan su propiedad? Por supuesto, el bien regresa a su ámbito de disponibilidad y no pasa absolutamente nada. Las cosas se mantienen como estaban al inicio del juicio. Pero bueno, ya se le da la oportunidad a la persona demandada de que conteste el escrito inicial, viene una audiencia de pruebas y alegatos. Es un procedimiento muy concentrado. ¿Es rápido? Es rápido, sí. Y posteriormente, cuando se termina esta audiencia, 8 días para dictar la resolución. En contra de la resolución que dicta el juez especializado, procede el recurso de apelación y, en su caso, el amparo directo. Ese sería, digamos, el camino procesal. ¿En el sistema tradicional? En el sistema tradicional. Y esta es una de las potencialidades y de las necesidades, insisto, desde mi perspectiva, que hay que atender de la Ley Federal de Extinción de Dominio. ¿Por qué? Porque fue diseñada precisamente para el sistema tradicional a nivel federal. No está prevista para el nuevo sistema de justicia penal. Ahí se tienen que hacer ajustes, pero en materia legislativa. Exactamente, corresponde al Congreso de la Unión ¿Cuáles son hacer esas reformas. Los retos o cuáles son las situaciones que ya no checan, digamos, a la hora de la investigación? Bueno, el primer reto es adecuarlo al nuevo sistema, para que la acción de extinción de dominio también pueda ejercerse de hechos provenientes de carpetas de investigación. Así es. Ese es el primer gran reto. El segundo gran reto es una reforma para darle una utilidad mayor a los bienes
que se decreta la extinción de dominio. Claro, ¿qué sucede después? Ok. En una resolución donde se decreta la extinción de dominio, en el momento de ejecutar, eso le corresponde al sistema de administración y enajenación de bienes. Ellos subastan, si se trata de un bien inmueble, lo subastan, o bienes muebles, y con su producto se va a una cuenta concentradora, y la ley establece que con el producto de la venta, si hay víctimas, hay delitos, como el caso del secuestro, hay víctimas, ese dinero va a ser para resarcir el daño ocasionado. Y otra parte va al Estado, y el Estado, aquí es donde tenemos un problema, porque todavía no hay un reglamento que le pueda dar esa vigencia a esa parte de instituir ese fideicomiso. Entonces, ahí necesitamos la emisión de ese reglamento. ¿Y el juez está obligado a darle seguimiento a esta parte? ¿Y en la parte como de la ejecución de la sentencia? Sí, por supuesto. Precisamente es donde tiene eficacia el derecho, a través de la ejecución de las resoluciones judiciales. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios, y ahora para hablar sobre esta parte de la capacitación, ¿no? Claro en que esta sí. materia. Regresamos en un momento. Ya estamos en la parte final del programa, hablando sobre extinción de dominio, y ahora en lo que tiene que ver con la capacitación, díganos a quién está dirigido este curso. Entiendo esa actualización en materia mercantil, civil y familiar. ¿Quiénes participan? Participan mis compañeros magistrados y jueces de distrito de toda la República Mexicana, especializados en materia civil o con competencia mixta. ¿Por qué es importante que quienes ya están finalmente pues actualizados en sus conocimientos tengan este tema de la extinción de dominio? Se determinó incluir la materia de extinción de dominio, una plática sobre extinción de dominio, precisamente por las peculiaridades que tiene. Y es importante, sobre todo para los señores magistrados, porque aquí en el primer circuito, como aquí el juzgado tiene su residencia, los magistrados en materia civil del primer circuito son los que conocen de los asuntos que llegan a ellos en amparo directo y también en amparo en revisión. Eso por un lado. Por el otro lado, esta materia puede tomar tintes muy importantes en un futuro, precisamente con todo este sistema que se está previendo de reformar todo lo que tiene que ver el combate a la delincuencia, con esta idea que me parece adecuada de que el perdón no significa olvido, puede tener muy importantes repercusiones precisamente para lograr un resarcimiento efectivo de las víctimas. Y como usted menciona, que sea efectivo, ¿no? Claro, con ese potencial que tiene la institución, con las adecuaciones legislativas necesarias, donde se permita que cada entidad legisle, porque actualmente están acotadas nada más a las conductas ilícitas que establece el artículo 22 constitucional, las 6 que ya mencionábamos en un bloque anterior. Pero si se atiende a cada una de las realidades de cada una de las distintas sociedades que integran las entidades federativas de la República y las necesidades que tiene cada una de ellas, podría potencializarse y llevarse a otro tipo de conductas. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, el legislador local estableció que el robo de ganado era una de las conductas ¿En la que procede? La acción de extinción de dominio. Sin embargo, sale fuera del marco constitucional del 22 y por lo tanto sería inconstitucional. Entonces habría que adecuar esas necesidades que cada entidad tiene para poder hacer más efectiva esta institución. Claro, porque finalmente a ellos en ese lugar concreto, si se está registrando ese tipo de conductas, les puede resultar efectivo hacer ese tipo de... Es su realidad, así es. Entonces tiene mucho potencial ahí la extinción de dominio. ¿Cómo se da esta clase, este curso, cuando se trata de usted exponiendo el tema y se lo está exponiendo a sus colegas, a sus pares? ¿Cómo se da esto? Primero, no es una clase, sino simplemente es una plática donde yo asumo el papel de facilitador de la experiencia que tuve al ser titular del Juzgado de Extinción de Dominio.
les doy un recuento de lo que es la institución, cuál es el fundamento internacional que ya lo mencionábamos, el fundamento constitucional, la Ley Federal de Extinción de Dominio, las leyes de extinción de dominio que hay en República Mexicana, insisto, con excepción de Yucatán, y a partir de ahí viene un intercambio de experiencias, porque de alguna u otra forma mis compañeros, a pesar de que no han estado en extinción de dominio, tienen un conocimiento de lo que es la materia. Y este intercambio de experiencias, de dudas, de comentarios, es lo que permite enriquecer la plática. ¿Analizan casos concretos, juez, de Sí. lo que sucedió, por ejemplo, cuando usted estaba? Yo procuro llevarles algunos casos, sobre todo respetando, a pesar de que somos compañeros, pero siempre la protección de los datos, claro, de las personas que estuvieron involucradas ahí en los asuntos. Se hace un comentario del asunto en particular y de ahí se les pide que participen su opinión. Ellos, ¿cómo consideran el asunto? ¿Qué hubieran hecho, ya sea en el papel como agentes del Ministerio Público, como juez de extinción de dominio, como tribunal de apelación o como tribunal de amparo, ¿no? Juez, y en este contexto de protegiendo los datos personales, usted en su experiencia, ¿qué asunto recuerda que haya sido complejo y que usted haya dicho, estuvo difícil y sin embargo, bueno, pues se resolvió? Bien, tiene que ver desafortunadamente con cuando se involucra a personas con las cuales se tiene un vínculo afectivo. El caso de una persona que se dedicaba a delincuencia organizada y los bienes que tenía, pues los puso a nombre de sus familiares, ¿no? Aquí ellos decían pues que era que el producto de su trabajo, los bienes que tenían, no pudieron acreditarlo. El agente del Ministerio Público acreditó el vínculo de esos bienes con el producto de las ganancias que obtenían por actividades ilícitas su pariente. Y con esto se determinó que procedía a la extinción de dominio. Desafortunadamente, también esas familias sufren. Claro. Y aquí habría que ver si tenían o no conocimiento de las actividades ilícitas a las cuales se dedicaba el demandado, porque ese es el término que se le conoce en extinción de dominio. El actor es el agente del Ministerio Público y el demandado es la persona de la cual se presume que tiene una propiedad, una posesión sobre los bienes, o que inclusive está acreditado que sea el propietario de los bienes. Y ahí pues la labor del juez pues llega hasta ahí, ¿no? Bueno, como usted dice, qué complicado, porque finalmente no se logra saber si realmente estas personas eran pues inocentes en el sentido de desconocer esa procedencia ilícita. Sí, ¿no? y esto es muy importante lo que mencionas, Verónica, porque aquí en extinción de dominio no se va a determinar la probable responsabilidad penal del demandado. Es la parte administrativa que decía, ¿no? Es la parte penal y aquí viene la combinación. Como es una acción de naturaleza real, lo único que se tiene que determinar es si el hecho ilícito sucedió. Y para eso en la sentencia se analizan los elementos del hecho ilícito, pero no pasamos al aspecto de ver la responsabilidad penal de la persona. Sí necesitamos una resolución vinculante que hubiera dictado un juez especializado en materia penal, o un juez mixto con competencia penal que nos permita determinar que hubo un hecho ilícito y que probablemente alguien lo cometió, pero nada más tomamos que se cometió el hecho ilícito, no la probable responsabilidad. Se queda hasta ahí en la parte de la extinción. Así es. Bueno, pues finalmente se nos acaba el tiempo, pero me gustaría agradecerle mucho porque estuvo aquí en el programa de Escuela Judicial y pues vamos a darle seguimiento a la capacitación que se da en esta materia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí. Gracias, juez. Gracias. También usted, gracias por su atención. Le recuerdo que lo esperamos aquí en Escuela Judicial la próxima semana. Mientras tanto, lo invitamos a que se quede en la señal del canal judicial.